Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a terminar con lo que nos queda ver de complejos de transición. Nos queda ver una parte cortita. ¿Alguna consulta de lo que vimos la clase pasada o continuamos? Bueno. Vieron que al final por las encuestas, más o menos la mitad contestó que no quería cambiarlo y la mitad que sí, así que el parcial queda el viernes 18. Y fíjense que el horario es 11:30, es un poco más tarde porque en el campus nos tenemos que repartir y ya hay otra materia que va a tomar más temprano y para no saturar el campus, nosotros comenzaríamos 11:30. Así que va a empezar un poquito más tarde del horario normal de la clase. Tomaría la parte del seminario. Bueno, nos quedaba ver entonces, ¿se acuerdan que habíamos analizado cómo era que los orbitales del catión metálico se desdoblaban y perdían esa degeneración en la energía cuando los ligandos se acercaban a ese centro metálico y interaccionaban los electrones del ligando con los electrones del catión metálico. Entonces, al interaccionar, se desdoblaban en distintos niveles dependiendo de cómo quedaba el entorno a ese catión central. Si era octaédrico, se desdoblaba en dos niveles en este sentido. Si era tetragonal, por el efecto Jahn-Teller, quedaba en 4 niveles. Y si era cuadrado plano, también en 4 niveles, pero organizados de esta manera. Y si se acercaban 4 ligandos en un entorno tetraédrico, quedaba desdoblado en 2, al revés de lo que habíamos visto para el octaédrico, y siempre con una energía de campo, o sea, una diferencia de energía entre esos dos niveles menor que para el entorno octaédrico. Entonces, con esta disposición nos permite explicar lo que habíamos dicho, las características redox del catión central, si tenía tendencia a oxidarse, si tenía tendencia a reducirse, de acuerdo a cómo quedaban organizados los electrones en estas disposiciones. También podíamos analizar si ese complejo era paramagnético o diamagnético, si una vez que acomodábamos los electrones quedaban electrones desapareados o no. Y otra característica que dijimos que esta teoría nos permitía explicar era el color que se veía en la mayoría de los complejos de transición. El color, como ya habíamos analizado en una de las primeras clases, lo podemos explicar por transiciones electrónicas. En el caso de este tipo de complejos, si tenemos un complejo que es de 1, que tiene un solo electrón en un entorno octaédrico, por ejemplo, como el hexaacuo titanio 3, si ese electrón adquiere la suficiente energía como para saltar al nivel superior y luego volver, para saltar al nivel superior va a absorber una energía o una radiación electromagnética que tenga una energía que corresponda a la diferencia de energía entre estos dos niveles en donde están desdoblados los D. Entonces, si se irradia con una luz que justo tiene esa diferencia de energía o de una longitud de onda que corresponde a esta diferencia de energía, el electrón va a saltar y luego va a volver, y estas transiciones se dan en un tiempo en que nuestro ojo humano no lo puede detectar. Entonces, lo que nosotros vemos es el resultado de todo este proceso de excitación y desexcitación. Entonces, si
una muestra de un determinado complejo, una solución de un complejo, como tenemos acá, por ejemplo, en este tubo de ensayo, se analiza en un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es un equipo de este tipo, en donde lo que se hace es colocar en una cubeta, esta sería la cubeta, una muestra de la solución que se quiere analizar, de la solución de un determinado complejo. Entonces, a esa solución se la va a irradiar con luces de distintas longitudes de onda. En este caso es un espectrofotómetro UV visible, entonces va a irradiar con longitudes de onda desde el ultravioleta hasta comprendiendo todo el rango visible, ¿sí? Entonces, se irradia esa solución con las distintas longitudes de onda y esa solución puede ser que absorba determinadas longitudes de onda. Entonces, lo que se ve como resultado es un espectro de absorción en donde vamos a tener un gráfico de absorbancia en función de la longitud de onda. Entonces, se irradia el complejo con toda una serie de longitudes de onda y se ve si aparece un máximo. Si esa radiación o alguna longitud de onda corresponde a una energía de la diferencia de energía entre los dos niveles, como en este caso, el electrón va a saltar y va a absorber esa radiación. Entonces, esa zona donde absorba se va a ver como un máximo en este gráfico. En el caso de este complejo de titanio más 3, se ve un máximo en la zona alrededor de 500 nanómetros, ¿sí? Acá ven el pico. Y se puede determinar cuál es el valor de absorbancia. Entonces, lo que nuestro ojo va a detectar es de todos los colores del rango visible, los colores que pasan, porque el complejo va a absorber los colores que corresponden a esta zona y nuestro ojo va a detectar la suma de los colores que pasan. Acá tienen cómo se distribuyen los distintos colores en el rango visible, que se acuerdan que iba desde 400 nanómetros aproximadamente hasta 700 nanómetros. Entonces, si uno tiene un espectro como resultado del ensayo que se hizo en el espectrofotómetro, ¿cómo puede determinar de qué color es ese compuesto? Si absorbe en la zona de 500, dijimos, nosotros vamos a ver la suma de los colores que pasan. Y para poder determinar qué color da la suma de los colores que pasan, lo que tenemos que buscar es el complementario de ese color que se ve en este círculo, o también lo van a encontrar como una estrella, en donde aparecen los colores primarios, rojo, amarillo y azul, y en el intermedios entre estos colores, los colores que dan la suma de esos colores, ¿sí? Rojo y amarillo da naranja, amarillo y azul da verde, rojo y azul da violeta. Y acá se ve en el rango entre 400 y 800, 700, 800, que es el rango visible, cuál es la zona que corresponde aproximadamente a cada color, ¿sí? Entonces el violeta aparece entre 400 y 430, el azul entre 430 y 490, son igual valores aproximados, son zonas en donde aparecen esos colores. Entonces, si nosotros volvemos al espectro anterior y vemos que absorbe este color en la zona aproximadamente de 500, va a absorber vamos a tomar un ejemplo. Acá, según lo que tienen en este dibujo, si el color que se absorbe es en la zona entre 500, por ejemplo, y 560, absorbe en la zona del verde. Entonces, lo que se va a ver, ese complejo es de un color rojo. En este caso que tenemos en el espectro anterior, ven que está en la zona entre 500 y 600 y el complejo se ve de un color violeta, ¿sí? Entonces estaríamos en esta zona comprendiendo entre el verde y el amarillo, por lo tanto, el color complementario que se
indica como el opuesto en este círculo, lo vamos a ver de color violeta, ¿sí? Entonces, para ver de qué color o para determinar de qué color va a ser un determinado compuesto una vez que se tiene el espectro, tenemos que determinar en qué zona aparece el máximo, que quiere decir qué zona de color absorbió ese complejo, y para determinar cuál es el color que vamos a ver, buscamos el complementario. El complementario es el color opuesto en este círculo que vemos acá dibujado. Entonces, si el complejo absorbe en esta zona, como está el espectro en el dibujo anterior, lo vamos a ver de un color violáceo porque es el que está opuesto en esta zona, en este dibujo, en este círculo, ¿sí? Entonces, buscamos el complementario. ¿Se acuerdan que también habíamos visto la relación entre la energía de una radiación electromagnética y su longitud de onda? Y habíamos visto que era inversamente proporcional, ¿sí? Cuanto mayor es la energía de esa radiación, menor es la longitud de onda que le corresponde, ¿sí? Eso ahora lo vamos a usar cuando comparemos más de un espectro y cómo van a quedar ubicados los gráficos en los diagramas de absorbancia en función de longitud de onda. Si volvemos entonces a este equipo, que lo van a ver también con más detalle ahora en el práctico, lo que se hace es entonces, dijimos, poner en una cubeta, que la cubeta está hecha de un material que es transparente en esta zona, UV visible, o sea que no absorbe el material de la cubeta, se pone una cubeta con la solución que se quiere analizar, o sea, con una solución de una determinada concentración del complejo que se quiere analizar. Y además se coloca otra cubeta con el solvente en donde se disolvió ese complejo, que en general es en agua. Entonces se pone una cubeta con la solución que se quiere analizar y otra cubeta con el solvente, que en este caso es agua. Y se analizan las dos cubetas, las dos se van irradiando con la misma longitud de onda, y lo que hace el equipo es restar lo que absorbe el solvente con respecto a lo que absorbe la solución. Así, de esa manera, si el solvente absorbe en alguna longitud de onda de la que estamos analizando, no interfiere en el resultado porque luego se resta a lo que da el resultado del complejo que estamos analizando. Y fíjense que ahora vamos a ver, las cubetas tienen en general 1 centímetro de lado, porque los resultados de estos espectros también, además de cualitativamente, se pueden usar cuantitativamente. Entonces es necesario saber cuál es la distancia que recorrió la luz dentro de la solución que estábamos analizando. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, entonces, dijimos que a partir del espectro obtenido en un ensayo de espectrofotometría UV visible, podemos predecir cuál es el color del complejo que estamos analizando. Fíjense que acá tenemos una lista de complejos, todos con el mismo ligando agua, con distintos cationes centrales. Y ven que tienen diferentes colores. Y eso se debe a que la distancia entre los distintos subniveles, como son todos complejos octaédricos, tenemos los D divididos en 3 niveles por debajo y 2 niveles por encima. Entonces, esa energía del campo o la diferencia entre los 2 niveles va a ser distinta de acuerdo al catión central. Entonces, al ser diferente esa diferencia de energía, también va a ser diferente a la longitud de onda donde absorben, y por eso el color que vemos de los distintos complejos es diferente. Y también vemos que algunos son coloreados y, por ejemplo, el hexaaquo zinc es incoloro. ¿A qué se debe eso? Se debe a que si esta
máximo de absorbancia se da en una zona que no está dentro del visible, el complejo lo vamos a ver coloreado, porque no absorbe ninguno de los colores que corresponden al rango visible. Entonces, que sea incoloro el complejo no quiere decir que no haya saltos del electrón, ¿sí? O que no haya transferencia electrónica, sino lo que quiere decir es que puede haber transferencia electrónica, pero esa transferencia electrónica se puede dar fuera del rango visible. Se puede dar en la zona del ultravioleta o en la zona del infrarrojo. ¿Sí? La del ultravioleta es por debajo de los 400 nanómetros y la del infrarrojo es por encima de los 800 nanómetros. Fíjense, acá tenemos ahora siempre el mismo catión central y diferentes ligandos. ¿Sí? Tenemos cromo más 3 ligado con flúor, con agua, con amoníaco y con cianuro. Y ven que la diferencia de energía entre los dos subniveles va variando y va aumentando esa diferencia de energía de acuerdo al tipo de ligando. Y se acuerdan que dijimos que esto lo analizábamos siguiendo la serie espectroquímica, como vimos la clase pasada. Entonces, dijimos que del agua hacia la izquierda eran ligandos que daban campo bajo o menor diferencia de energía entre un subnivel y otro, y del agua hacia la derecha eran ligandos de campo alto, o sea que daban, a medida que nos desplazamos hacia la derecha, cada vez mayor diferencia de energía entre un subnivel y otro. Por eso el complejo con cianuro es el que tiene mayor energía de estos que estamos analizando. Acá tenemos representadas algunas zonas de la serie espectroquímica que se encuentran en esta zona. Y el flúor, que se encuentra más hacia la izquierda de todos estos ligandos, es el que tiene menor energía. Y también dijimos que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Por lo tanto, el complejo con flúor va a absorber a mayor longitud de onda que lo que absorbe el complejo con cianuro. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que dibujar los espectros de cada uno de estos complejos en un gráfico absorbancia en función de longitud de onda, sí. ¿Alguna pregunta? No. Si tuviéramos que dibujar los espectros de cada uno de estos complejos en un gráfico de absorbancia en función de longitud de onda, el complejo con flúor va a aparecer más hacia la derecha y a medida que nos desplazamos al agua, al amoníaco y al cianuro, cada vez van a ir apareciendo más a la izquierda, a menores longitudes de onda, porque la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Y si no se veía el color. ¿Cómo? ¿Vuelvo a preguntar? Sí. Que si no se veía el color complementario. Sí, se ve del color complementario. Vos fíjate, los que están los que tienen mayor energía, o sea, los que van a estar a menor longitud de onda, su banda, tienen color amarillo. Y los que están a mayor longitud de onda, el que está a mayor longitud de onda, tiene color verde. ¿Sí? Entonces, el que tiene menor longitud de onda se ve de color amarillo, porque en realidad está absorbiendo en la zona entre 400 y 450. ¿Sí? El que se ve de color amarillo absorbe en el violeta, que está entre 400 y 430. Pero el que absorbe en verde, en realidad su pico es entre 700 y 600 nanómetros a mayor longitud de onda, porque absorbe en la zona del rojo y se ve de color verde.
Ah, perfecto. ¿Sí? Ahí Entonces, el complejo con flúor absorbería en la zona del rojo y lo vemos de color verde. En los complejos que tienen cianuro y amoníaco absorben en la zona de violeta a menor longitud de onda y los vemos de color amarillo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Acá, fíjense, tenemos ahora complejos de titanio más 3 con cianuro, con agua y con flúor. Acá vemos lo mismo que les explicaba. El complejo que tiene flúor, que es el ligando que aparece más a la izquierda en la serie espectroquímica, aparece más a la derecha en el gráfico porque absorbe a mayor longitud de onda porque tiene menor diferencia de energía entre los subniveles. Y a medida que nos desplazamos hacia la izquierda en el gráfico, aparecen los ligandos que van generando mayor campo. El agua genera mayor campo que el flúor y el cianuro genera mayor campo que el agua. En este caso, fíjense, acá todos los complejos eran coloreados porque todas las absorciones aparecían dentro del rango visible. En este caso, para los complejos de titanio, tanto el de cianuro como el de flúor son incoloros. El único que es coloreado es el hexaacuotitanio 3, que es el que vimos acá al principio, que era de color violeta. ¿Y por qué pasa eso? Porque si analizamos dónde están los máximos de absorbancia de cada uno de estos complejos, el máximo del hexaacuotitanio dijimos que estaba en la zona del 550, 600, que es la zona del visible. Pero la del complejo de cianuro, la absorbancia aparece a 300 nanómetros, que estamos fuera del visible, estamos en la zona ultravioleta, y la absorbancia del complejo con flúor aparece a 1100, que ya estamos por encima de la zona del visible, a mayor de 700 nanómetros, y estamos en la zona del infrarrojo. Entonces, por eso, tanto el del flúor como el del cianuro se ven incoloros. Entonces, es lo que les decía al principio. Que un complejo no sea coloreado no quiere decir que no tenga transferencia electrónica. Como en este caso, como siempre el catión central es el mismo, en todos va a haber transferencia electrónica desde este electrón que está en el subnivel más bajo al subnivel de mayor energía. Pero en este caso es incoloro tanto para el cianuro como para el flúor porque las energías que corresponden a las diferencias de energía entre los dos subniveles corresponden a longitudes de onda que están fuera del rango visible. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos un complejo de hierro más 2, el hexaacuo hierro 2, que es de color verde. Entonces, si tuviéramos en un tubo el complejo del hexaacuo hierro 2, lo veríamos de color verde oscuro. Pero si a ese complejo le vamos agregando gota a gota una solución de cianuro, ese complejo va a ir sustituyendo su esfera de coordinación del agua por cianuro y este complejo de cianuro es incoloro. Entonces vamos a ir viendo que esta solución se va a ir decolorando hasta que cuando todos los acuos se hayan sustituidos por cianuro, ahora vamos a tener todo el hierro más 2 formando el hexaciano, por lo tanto la solución va a quedar completamente decolorada. Y acá sucede lo mismo, porque este complejo queda fuera del rango visible. Bien, entonces dijimos que los espectros que obtenemos a partir de un espectrofotómetro lo podemos usar en forma cualitativa como para poder predecir cuál va a ser el color de la solución, pero también la podemos usar en forma cuantitativa, siempre y cuando el valor de absorbancia sea menor que 1, porque esta ley, que es la ley de Lambert y Beer,
se cumple cuando los valores de absorbancia son menores que 1. ¿Qué nos indica esta ley de Lambert y Beer? Que la absorbancia, o sea, el valor que estamos midiendo en el eje Y, va a ser igual a epsilon por L por C, donde L es la longitud del camino óptico, que es esto que les decía yo, que es la distancia que recorre la luz. En realidad este centímetro se tendría que medir en el otro sentido, porque la luz va a pasar por la zona donde está transparente. Fíjense que en general las cubetitas vienen con una zona más oscura que es de donde uno lo agarra, porque cuando uno coloca la cubeta en el espectrofotómetro tiene que tener cuidado que estas caras por donde va a atravesar la luz no estén sucias, porque si no puede dar un resultado erróneo. Entonces, si uno agarra la cubeta y queda manchada con el dedo la zona donde va a atravesar la luz, puede tener un resultado que no corresponde. Entonces, en general vienen con una zona oscura, que es donde uno la agarra, y luego la coloca de manera que la luz atraviese en este sentido, como de adelante hacia atrás, que es la zona transparente. Entonces, en general son cuadradas estas cubetas, por lo tanto mide 1 centímetro en este sentido y en este sentido también. Pero lo que nos interesa es la longitud o lo que se llama camino óptico, es la distancia que recorre la luz dentro de la solución, que en esta cubetita sería en este sentido, ¿sí? Como de la distancia entre acá la cara de adelante y la cara de atrás. Eso es lo que llamamos camino óptico, que en general todas las cubetas están hechas de 1 centímetro para independizarnos de este valor, ¿sí? O sea que acá iría el valor de 1 centímetro. C es la concentración de la solución, o sea, la concentración que va a tener el complejo que queremos analizar en esta solución, que se expresa en mol por litro. Y epsilon es lo que se llama el coeficiente de extinción, que lo que tiene en cuenta es la cantidad de esas transiciones electrónicas que se generan en el tiempo, ¿sí? Entonces, los complejos de este tipo, que tienen transiciones dd, tienen valores de coeficiente de extinción del orden de las decenas, ¿sí? Del orden de 10, 20, 30, 50. Y las unidades del coeficiente de extinción es de centímetros a la -1, molar a la -1, porque la absorbancia no tiene unidades, ¿sí? Entonces, como la absorbancia no tiene unidades, el epsilon va a ser centímetros a la -1, molar a la -1, para que se simplifique con las unidades de L y de C. Entonces, si tenemos un espectro de este tipo, teniendo en cuenta que el valor de la absorbancia sea menor a 1, si conocemos el coeficiente de extinción que es propio de cada complejo y medimos el valor de la absorbancia que nos resultó al hacer el espectro, podemos determinar, por ejemplo, la concentración que tenía la solución que analizamos. O si sabemos la concentración de la solución y medimos la absorbancia, podemos determinar cuál es el coeficiente de extinción que le corresponde a este complejo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, el color del complejo va a estar dado por la longitud de onda que corresponde al máximo donde absorbe. Pero la intensidad de ese color va a estar dado por el valor de epsilon, que es el coeficiente de extinción, ¿sí? Entonces podemos tener dos complejos que absorban a la misma longitud de onda, pero uno puede tener un color mucho más intenso que el otro porque tiene un coeficiente de extinción más grande. Ahora vamos a ver cuáles son los complejos que dan valores más grandes de coeficientes de extinción. Otra cosa que les quería explicar es que, fíjense, acá tenemos dos espectros diferentes que se obtienen del
hexaacuo titanio y acá tenemos del hexaacuo níquel 2. Y fíjense que el rango visible dijimos que está entre 400 y 700 nanómetros. ¿Sí? O sea que acá tendríamos graficado el rango visible, tenemos un máximo dentro del visible, y en el caso del níquel más 2, el visible estaría acá, entre 400 y 700 nanómetros. Cuando analizamos de qué color se ve el complejo, dijimos, en el caso del titanio, del hexaacuo titanio 3, tiene un máximo en la zona del 500, 550, por lo tanto, el color que va a detectar nuestro ojo es la suma de los colores que pasan, porque de toda la suma de los colores del visible, absorbe los colores que corresponden a esta zona, que es la zona del verde, amarillo, y nosotros vemos la suma de los colores que pasan, que lo determinamos buscando el complementario del color donde absorbe. ¿Qué pasa ahora si analizamos el complejo de níquel? El complejo de níquel se va a ver de color verde. Y fíjense que el color verde es el que corresponde a esta zona. Acá tenemos representados los colores que corresponden a cada zona y dijimos que el verde aparece en la zona de 500, 550 aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá lo que vemos en el espectro es diferente el comportamiento del níquel con respecto al titanio. Porque lo que se ve en este espectro es que hay como una ventana que se llama en la zona del verde. Entonces, este complejo absorbería todos los colores que corresponden al espectro visible menos la zona del verde. Entonces dijimos que nuestro ojo detecta los colores que pasan. Y en este caso, lo que vemos es que el níquel deja pasar solo longitud de onda que corresponde al verde, por lo tanto lo vemos de color verde. Entonces, en el caso en que un complejo tenga como una ventana, decimos, o deje pasar un rango pequeño de colores dentro del rango del visible, lo vamos a ver directamente de ese color y no tenemos que buscar el complementario. ¿Sí? Entonces, por eso el hexaacuo níquel se ve verde y el hexaacuo titanio se ve de color violeta. ¿Sí? Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que nuestro ojo detecta los colores que no absorbe el complejo dentro del rango visible. Nuestro ojo detecta los colores que deja pasar el complejo. Entonces, en el caso que el complejo deje pasar un pequeño rango o tenga una pequeña ventana dentro del visible, vamos a ver ese color que deja pasar. En el caso del níquel, este complejo deja pasar el rango del verde, por eso lo vemos de color verde. En el caso del titanio, absorbe la zona del verde y vemos la mezcla de los colores que pasan, que sería la suma de los violetas más los rojos. Entonces, para determinar cuál es lo que da la suma de los colores que pasan, tenemos que buscar el complementario del máximo donde absorbe. ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces, ustedes tienen que recordar esto. Nuestro ojo detecta los colores que pasan. Si es un rango pequeño, ya podemos determinar directamente cuál es el color. En la zona del 500, 600 pasa el color verde. En el caso que tenga un pico dentro de la zona visible, para poder determinar cuál es la suma del resto de los colores que pasan, tenemos que buscar el complementario del que corresponde al máximo de absorción. Y para eso vamos a este círculo y buscamos el opuesto a la zona donde absorbe. ¿Sí? Profe, no me queda Sí. claro qué significa los colores que pasan, los que no absorben, los que están arriba de la curva, por ejemplo.
¿Cómo? No me te queda escuché claro. bien. Ahí Sí, mejor. ahí sí. No me queda claro qué significa los colores que pasan. Los colores que pasan es dentro de toda la suma de los colores dentro del espectro visible, o sea, todos estos que ves acá. Entre 400 y 700 tenés todo este rango de colores que van desde el violeta hasta el rojo. Entonces, dentro de todos estos colores, el complejo absorbe algún rango de estos colores. Entonces, como en este caso el del titanio, absorbe los colores que serían entre el verde y el amarillo. O sea que esos colores que absorbe, nuestro ojo no los va a poder detectar porque los absorbió el complejo. Entonces nuestro ojo va a detectar la suma de todos los colores que pasan que no absorbió el complejo, que sería toda la zona del violeta más toda la zona del rojo. Para poder determinar qué color o qué color detecta nuestro ojo de la suma de los colores que pasaron, lo que se hace es ir a este círculo y determinar cuál es el complementario del color que absorbe. Entonces, si el complejo tiene un máximo en la zona, como el que vimos, entre el verde y el amarillo, entre 500 y pico y 600, el complejo lo vamos a ver de color violeta, que este color sería el que nos daría la suma de los colores que pasan. ¿Sí? Sí, Profe, perfecto, una gracias. pregunta. Sí. ¿Cómo sé si tengo que ver el complementario del amarillo o del verde? Porque del verde no sería el rojo y del amarillo el violeta. Sí, en realidad lo que se ve más de un color violeta, pero en realidad sería como la suma de los colores. Cuando nosotros lo analizamos, lo que se hace es tomar el máximo y a partir del máximo buscar el complementario. O sea, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Buscar el máximo. Lo que pasa que acá, fíjense que es un pico medio ancho también, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es buscar dónde está aproximadamente el máximo y buscar el complementario. ¿Sí? Entonces estaría, lo que pasa que justo el máximo nos daría acá en la zona como intermedia, pero ustedes buscan algo aproximado, ¿sí? Si lo ponen como que es verde y es rojo y el complementario es rojo, no está mal, ¿sí? Ustedes buscan el máximo y más o menos estos valores también 490 y 560 son aproximados. ¿Sí? Si ustedes dicen el máximo lo tomo en 500, entonces lo voy a ver de color rojo, va a estar bien igual, ¿sí? La cosa es que entiendan cómo se determina. ¿Sí? Porque el pico, fíjense que si lo analizamos acá, tomaría desde un poco antes de 500 y llega hasta casi 600. ¿Sí? Entonces estaríamos en toda esta zona. ¿Sí? Y si buscamos el complementario, sería como una mezcla entre rojo y violeta. ¿Sí? La idea es que entiendan cómo se determina. En el caso del níquel, fíjense que tenemos lo que llamamos una ventana entre 500 y 600. Entonces, lo vemos de este color, ¿sí? Verdoso, porque está entre esta zona que es donde está la ventana. Entonces, directamente, todo el resto de los colores lo absorbe el complejo y vemos solamente la zona del color donde pasa, porque solamente pasaría el verde. ¿Sí? ¿Esa diferencia se entiende? Sí, profe. Bien, bueno, eso es lo que ustedes tienen que entender. Después, si vos tomás acá y decís, tomo 520 y voy acá y digo 520 es verde y lo veo de color rojo, está bien, porque está bien el razonamiento, ¿sí? Como vos lo analizaste. Aunque no sepan exactamente de qué color es el complejo. Bien, entonces,
Vamos a recordar acá que dijimos que el épsilon depende de la cantidad de transiciones en el tiempo que se da en la cantidad de transiciones electrónicas en el tiempo que se da para el complejo que estamos analizando. Hasta ahora lo que vimos son complejos en donde las transferencias electrónicas se da entre los distintos subniveles D en que quedó desdoblado, en que quedaron desdoblados los 5 orbitales D iniciales, ¿sí? Hay otros tipos de complejos que se llaman complejos en donde hay transferencia de carga, se llama, en donde ahora la transferencia electrónica no se da entre distintos subniveles D, sino que se da entre el ligando y el metal o entre el metal y el ligando. O sea que los que llamamos complejos por transferencia de carga ligando metal, que es esto TCLM, ahora el electrón o los electrones van a pasar desde el ligando, desde orbitales del ligando, hasta orbitales del metal, ¿sí? Y esto nos damos cuenta que hay estas transiciones por transferencia de carga porque, por ejemplo, el permanganato, ¿se acuerdan que habíamos hablado del manganeso en estado de oxidación +7, que era de color púrpura, y dijimos que era de un color fuerte púrpura? En realidad, si analizamos la configuración electrónica del manganeso +7, vemos que es un D0. Y el cromato, que también dijimos que era de color amarillo intenso, también el cromo +6 es un D0. Entonces, no podemos explicar las transferencias o la aparición del color por transiciones electrónicas de D, porque si no tiene electrones D, no puede haber transferencias electrónicas de D. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces, como dijimos, hay también transferencias electrónicas que son las responsables del color que vemos de los complejos, pero esas transferencias electrónicas se dan entre electrones del ligando que pasan al metal. Esto se da cuando el metal tiene tendencia a reducirse, por eso toma electrones, y el ligando tiene tendencia a oxidarse, por eso libera los electrones. Entonces, este tipo de transferencias electrónicas las podemos considerar como que son reacciones óxido-reducción, pero reversibles. Por eso decimos que se las considera como reacciones redox reversibles, como que el ligando da el electrón, pero luego vuelve, o sea que no se termina de concretar la reacción redox. Si se llegara a la irreversibilidad, o sea que se concretara esa reacción redox, el metal se reduce y el ligando se oxida, y ese complejo no existe más, ¿sí? Porque uno se redujo y el otro se oxidó. Entonces, fíjense que acá tenemos una serie de complejos en donde tenemos cationes de metales de la primera serie de transición, en el sentido que nos desplazamos hacia la derecha, es como están ordenados en el período, ¿sí? Nos estamos desplazando hacia la derecha en el período, en la tabla periódica. Y todos tienen el mismo ligando, que es oxígeno. Y fíjense que a medida que nos desplazamos hacia la derecha en el período, también aparecen hacia la derecha los máximos en el gráfico de absorbancia en función de longitud de onda. Por lo que habíamos dicho antes, quiere decir que la energía requerida para la transición es menor para el permanganato y aumenta a medida que nos desplazamos hacia la izquierda, porque habíamos dicho que la energía era inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, si el permanganato aparece a mayor longitud de onda,
quiere decir que la energía requerida para la transición es menor. Y eso se da porque el poder oxidante del catión metálico aumenta a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Entonces quiere decir que cada vez a medida que nos desplazamos hacia la derecha es más favorable esa redox reversible, porque el catión tiene más tendencia a reducirse a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Y cuanto más favorable es esa redox que estamos planteando, menos estable va a ser ese complejo, porque al ser más favorable esa redox, quiere decir que cada vez está más cerca de la irreversibilidad. Entonces, a medida que la banda aparece más hacia la derecha en el espectro, quiere decir que ese complejo cada vez es más inestable. En general, todos los complejos por transferencia de carga no son muy estables, ¿sí? La mayoría son inestables. ¿Y por qué estos complejos decimos que presentan colores mucho más intensos que los complejos que se dan por transiciones DD? Que los colores que se dan en complejos que tienen transiciones DD. Porque en realidad este tipo de transiciones DD son transiciones prohibidas por la mecánica cuántica, porque si uno analiza los orbitales D, siempre tendrían que estar, lo que dice la mecánica cuántica es que tienen que estar degenerados, todos tienen que tener la misma energía. En este caso proponemos que se desdoblan por el efecto de los ligandos que se van acercando. Entonces, están prohibidas las transiciones electrónicas entre subniveles que tengan el mismo L, como en este caso, que tengan todos subniveles el mismo L, que es D. Entonces, al ser transiciones prohibidas, esas transiciones son más lentas que las transiciones que estamos analizando en este caso, que son por transferencia de carga del ligando al metal. Entonces, como estas transiciones por transferencia de carga son mucho más rápidas, este coeficiente de extinción es mucho más grande. Y para los complejos por transferencia de carga es del orden de los miles, ¿sí? De 2000, 3000, 4000 centímetros a la -1, molar a la -1. Entonces, ya conociendo el valor del coeficiente de extinción, podemos también predecir si ese complejo va a tener transiciones DD o va a tener transiciones por transferencia de carga como estas que vimos en este caso. ¿Sí? Entonces, hay que diferenciar los distintos tipos de complejos. Los complejos que tienen transiciones electrónicas de tipo DD, como en este caso, y los complejos que tienen transiciones electrónicas por transferencia de carga del ligando al metal, como vimos en este caso, que se da la mayoría de las veces cuando tenemos cationes, como en este caso D0, ¿sí? Que no pueden tener transiciones electrónicas DD. Hay otro tipo de complejos por transferencia de carga que no son tan comunes como estos, que son los de transferencia de carga metal ligando, al revés de estos, ¿sí? O sea que ahora el electrón se transfiere del metal al ligando. Entonces se da en casos en que el metal tiene tendencia a oxidarse y el ligando tiene tendencia a reducirse. Se da, por ejemplo, en ligandos en donde el catión sea el hierro +2, por ejemplo, y ligandos que se llaman aceptores pi, como cianuro, monóxido de carbono, piridina, bipiridina, pero esos complejos no son tan comunes como estos de transferencia de carga ligando metal.
volviendo a estos tipos de complejos ligando metal, que son sobre los que más vamos a trabajar y los que más vamos a analizar, vimos que las bandas de absorción se desplazan hacia la derecha cuanto más tendencia a reducirse tenga el metal. En este caso que estamos analizando complejos en donde varía el catión central y siempre es el mismo ligando el que está coordinando. Si ahora comparamos, acá habíamos analizado si nos desplazamos hacia la derecha en el período, ¿sí? Aumenta el poder oxidante del catión a medida que nos desplazamos hacia el período. Si analizamos ahora en un grupo, el grupo del cromo, fíjense que a medida que nos desplazamos hacia la derecha, estamos subiendo en el grupo del cromo, ¿sí? Y a medida que subimos en el grupo, aumenta el poder oxidante del catión. Por lo tanto, también las bandas van a aparecer cada vez más hacia la derecha a medida que subimos en el grupo, ¿sí? O subimos en el período. Y acá, fíjense que tenemos el mismo catión central y lo que varía es el ligando. Tenemos molibdeno como catión central con oxígeno, azufre y selenio. Y lo mismo que habíamos analizado para el poder oxidante del catión, a medida que aumenta el poder reductor del ligando, la banda aparece cada vez más hacia la derecha, porque es menor la energía requerida o es más favorable esa redox reversible que estamos proponiendo. Entonces, el poder reductor del selenio es mayor que el del azufre y a su vez es mayor que el del oxígeno. Entonces, por eso en esta serie de complejos, las bandas están ubicadas en este sentido. ¿Sí? Entonces, lo importante es que no confundan un complejo que es por transferencia de carga con un complejo que es por transiciones DD o que tiene transiciones DD. Porque cuando tenemos que analizar la estabilidad redox, por ejemplo, de un complejo como el hexacuo titanio más 3, sí lo tenemos que analizar planteando cómo es el desdoblamiento de los orbitales D y si tiene tendencia a perder el electrón o a ganar más electrones, como habíamos hablado la clase pasada. Pero si estamos analizando ahora complejos que se dan por transferencia de carga como estos, no podemos plantear el desdoblamiento de los orbitales D porque no tienen electrones en los orbitales D. Entonces no podemos explicar la aparición de color ni analizar la estabilidad de acuerdo a los electrones D que tenga. ¿Sí? Entonces los tenemos que analizar desde otro punto de vista. ¿Alguna consulta? Esto es todo lo que vamos a ver. Toda esta parte de los complejos, también de transferencia de carga, está explicado en el apunte que está subido al campus, que yo les decía de complejos de coordinación. Ahí tienen explicados cómo es la tendencia, cómo es el análisis de los colores y todo lo que vimos hoy y lo que vimos la clase pasada, cómo analizar la estabilidad de las distintos D, ¿sí? De acuerdo al tipo de ligando y de acuerdo al catión central. ¿Alguna consulta? Bueno, quedan 5 minutos para las 11. Si quieren, se toman un descansito
Y a las 11 nos volvemos a encontrar para ver la última parte del práctico. Si no tienen otra consulta. Bien.